Cuando yo pongo este nombre del paradigma de la industria de seguros, yo me planteo qué es lo que está pasando para que ahora realmente nos tenemos que plantear incluso formas de hacer y cambiar procesos o incluso crear modelos de negocio, lo que son las aseguradoras tradicionales. Y aquí os voy a mostrar varias realidades, que son, tenemos nuevos competidores, y cuando digo vivimos en un mundo digitales, esto es una realidad. Esta gente, estas empresas son como los dragones de Juego de Tronos. Son ágiles, son fuertes, es difícil batirlos, pueden entrar en cualquier tipo de canal de distribución, tienen clientes, tienen datos y, ¿por qué no?, podrían llegar a incorporarse en la industria aseguradora. Y no solo eso, sino que todos nuestros hijos ya están usando tecnologías o estas compañías como medio de ocio o son habituales a ellos. Adicional, ¿qué está pasando? Está incorporando el mundo Insurtech. El mundo Insurtech es un mundo en el que tenemos que colaborar con ellos. O sea, esto es una realidad. Fijaros el nivel de inversión que llevan en los últimos 6 años. Casi 6.300 millones de dólares han invertido en Insurtech. En el último 2017 se invierten 2.000 millones de euros. De dólares, los cuales, fijaros que, aunque principalmente es en Asia y en Estados Unidos, que son desde el punto de vista regulatorio son más liberales, no regulan tanto el ámbito asegurador, fijaros como ya en Europa y en Sudamérica se están invirtiendo ya y están apareciendo compañías en el mundo Insurtech. Son nuevos entrantes que van a competir en el mercado y que tenemos que entender cómo funcionan y cómo nos acercamos a ellos para hacer oferta de servicios distintos a nuestros clientes. Una realidad. Cambia cuando eres líder. Y aquí hay un montón de ejemplos. Ejemplo Nokia o ejemplo Kodak. Veis que son compañías que han desaparecido en estos años. Han dejado de ser número uno a desaparecer, porque no han sido capaces de cambiar en un momento en el que vienen unas tecnologías detrás que pueden disruptir el mercado. Pero no es cuestión de la tecnología, al fin y al cabo, que es un habilitante y ya lo veréis más adelante, sino es cuestión del cliente. Fijaros, ahora mismo, en el 2010 ya hay 10.000 millones de usuarios en móvil. Esa es la clave. Ahora, todo lo que no esté en móvil, casi dentro de poco no va a existir. Y tenemos que ver hacia nosotros mismos cómo estamos en esta forma de conectarnos con el cliente futuro. ¿Qué os voy a contar? Yo creo que ya lo estáis viviendo. Esto es una realidad. O sea, mis hijos, que son pequeños, vosotros tenéis, demás, no pueden vivir ya sin una tablet, sin un elemento audiovisual, sin un contacto para obtener información o bajar información. Yo tengo que ya controlar que mi hija compre con el iPad soluciones de hacerse vídeos ellos para aparecer en Instagram, etcétera, y me viene la factura. Yo tengo que controlar ya todo eso. No van a entender otra cosa ya, no van a entender en algún momento determinado el que tarden en obtener un servicio más tiempo del que ellos están buscando, que es la inmediatez. Esto es una realidad. Y no solo eso, y estas son curvas que estoy viendo en cada país. Curvas diferentes, tienen distintas formas, pero son curvas de Perú. Fijaros, es muy interesante porque hay un crecimiento en 12 años del 26,5% que pongo ahí, de la masa que supuestamente son de la población activa, que están entre 20 y 40 años, que ya estamos habituados al manejar tecnologías digitales, se va a incrementar y los que vienen van a venir así ya. Van a entender que el mundo digital es una realidad para ellos. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo voy a ofrecer servicios a futuro. Y es la era del usuario. El usuario debe estar en el centro. Todas estas compañías gigantes digitales ponen al usuario en el centro. Nosotros tenemos que poner al usuario en el centro. Pensemos primero en qué necesita mi potencial cliente, mi potencial consumidor del seguro. La unicanalidad. Esto es complicado de obtener, pero las tecnologías nos habilitan para ello. La unicanalidad es que yo pueda tener una interacción con la aseguradora desde un dispositivo móvil y poderlo hacerlo desde un laptop, que entienda o desde el call center, que entienda el call center lo que yo he hecho antes en mi interacción con cada una de las aseguradoras. Esto se tiene que lograr, porque cualquier otra cosa el cliente final no lo va a entender. Y por último, la analítica. Ahí
hay expresiones y estaréis habituados a oír la economía del dato. La analítica es clave, o sea, las aseguradoras trabajáis con muchos datos de vuestros clientes, tenéis muchísima información, hay que empezar a explotarla de acuerdo a mejorar tu cuenta de resultados, obviamente, o lo haces mejorando la venta o lo haces mejorando el servicio. Y por último, ¿cómo podríamos, viendo esta situación, este contexto, qué hacemos? Tenemos competidores más grandes, más potentes, tenemos competidores pequeños que son nativos digitales, consumidores nuevos. ¿Cómo lo hacemos? Porque las organizaciones han crecido, son grandes, vienen teniendo un negocio rentable durante muchos tiempos y esto está cambiando. La clave es la cultura y el talento que incorporemos en cada una de las personas que forman parte de una organización. Fijaros, hemos hablado esta mañana, si habéis estado en la exposición, siempre decían tecnologías exponenciales. Sí, la tecnología crece exponencial, pero las personas somos lineales. Y como tal, las organizaciones no son lineales, son logarítmicas. O sea, realmente yo como persona yo no crezco linealmente. Yo llego a un momento en que, bueno, ya, y dentro de poco llegaré, que nadie se me ofenda, a los 50, 60 y vamos para abajo. Pero hemos tenido una plenitud y somos logarítmicos. Bueno, las organizaciones empresariales son iguales. Entonces la clave está aquí. ¿Cómo hago el cambio? Si yo nunca puedo llegar a ser a asumir todas las tecnologías. Lo que hay que intentar es estar en esa franja azul, en el decir, vale, tengo que elegir con qué tecnología y para qué voy a poner todos mis esfuerzos en cambiar un proceso de negocio, en crear un nuevo modelo de negocio o en crear una nueva experiencia a mi cliente. Y ahí es donde hay que meter todo el talento, la cultura para hacer la innovación y además usando la economía colaborativa. Yo tengo que entender que alrededor mío hay insurtechs, hay startups, hay compañías tecnológicas en las que yo puedo montar un entorno colaborativo para mejorar. Bien, dicho esto, yo lo he resumido, esto es lo que hay y esto es lo que ahora mismo tenemos que entender, el Life Customer Journey. Cada uno de nosotros somos personas en las que esto por ahora los robots o la inteligencia artificial no lo ha sustituido, que tenemos emociones, que tenemos preocupaciones, que sentimos y por tanto a lo largo de nuestra vida el seguro es una parte fundamental porque cualquier cosa que nosotros queremos la podemos proteger y hay que entender que hay seguros de todo tipo y en cada momento y ahí lo que tenemos que buscar es esto cada vez va más a la insurance on demand. Insurance en cualquier momento, en cualquier lugar y cuando yo quiera y desde el dispositivo que yo quiera. Y tenemos que preocuparnos en la protección y en la prevención, en intentar que mi asegurado, mi cliente, se sienta cómodo con nosotros e interaccione con nosotros. Y por supuesto darle un servicio en el momento que lo requiera, cuando la contingencia lo requiera. Y esa es la clave. Y a partir de ahí, cada uno de esos puntos se pueden obtener espectaculares resultados. Dicho de otro modo, realmente, ¿qué hace una aseguradora? Gestiona riesgo, lo gestiona muy bien, se apoya en terceros como los reaseguradores, ojo que también lo hacen las insurtech y lo están haciendo, y por tanto pueden desintermediar al asegurador por medio, y eso lo veréis en modelos de negocio que se están creando, ¿no? Que lo comentaré más adelante, se están creando ya en Europa, entiendo que en Latinoamérica también, porque hace poco hay una startup 100% digital de seguros en Argentina, creo que también en Colombia. La gestión del riesgo, preocuparse por el Customer Experience, que es toda la parte de distribución, y preocuparse por la eficiencia de los procesos, el servicio. Y a partir de ahí, ¿cómo? Utilizando tecnología. Y estas son las que ya están a disposición de cada uno de nosotros. Y cada vez es más fácil acceder a ellas. O con terceros proporcionar servicios en esa línea. Dicho esto, realmente el paradigma que estamos viendo y que estamos trabajando nosotros tecnológicas, que estamos viendo a nuestros propios clientes, que estamos innovando con ellos, que estamos investigando, que estamos en línea con partners, con los grandes gigantes tecnológicos americanos, el Open Insurance. ¿Por qué Open Insurance? Porque yo lo que tengo que tener es en cuenta cada uno de esos puntos que hay. Experiencia de usuario,
el marketing digital, el onboarding digital, que sea fácil contratar un seguro. Ojo, que sea fácil que me den un precio y también que sea fácil salirme del seguro si no me da el servicio y cambiar por otro. Y por último, yo tengo que tener un backend. Esto, como decimos en España, en mi país, decíamos, cuando había las milicias, el valor en la mili se presupone. Pues en una aseguradora se presupone que el backend lo tiene correcto. ¿Para qué? Para hacer los procesos de toda la vida, pero tiene que mejorar toda la parte de la izquierda. Bien, ¿cómo estoy viendo que va a cambiar el mundo del seguro? El mundo del seguro se va a traducir a 3 cosas. La distribución, la gestión del riesgo en el que el reasegurador va a tomar cada vez más importancia y todo lo que tenga que ver con el servicio, la prestación del servicio. Y en este entorno digital, aquí hay una cosa bien clara. Hay que trabajar en toda la parte, nosotros lo que llamamos en el Indra Smart Digital Platform, generamos una plataforma por encima de los core, pero por encima de cualquier tipo de legacy que permite esa conectividad. Yo tengo que poderme conectar con InsurTech, con terceros, con reaseguradores, con agentes, con brokers, con IoT, con máquinas. Esa es la parte que yo tengo que saber conectar de forma rápida, porque si no, no voy a tener un seguro on demand nunca. ¿De acuerdo? Y por último, esa plataforma aseguradora ya se convierte en commodity. Es una commodity. Y no por cambiar el legacy o cambiar vuestro core vais a cambiar el adquirir más, vas a ser más digitales o el adquirir más clientes. Ojo, no, eso no os lo va a dar. Eso es un commodity. Sí que tenéis que tener luego gestión de procesos y gestionar toda la parte de costes y toda la operativa. Pero esto es la clave. Y esto ya está ocurriendo. Fijaros, Allianz este mes de enero ya ha anunciado que tiene a disposición una Open Platform para que cualquier tercero construya una compañía de seguros. Ellos ponen toda la tecnología porque tienen el know-how asegurador, quien lo duda, y lo ponen a disposición. Ellos ya te dan APIs, servicios para dar una quotation de cualquier tipo de producto, al que tú crees. Otra compañía americana, Slice, en cloud, está proporcionando toda la tecnología para poder distribuir seguros y seguros on demand. Fijaros la competencia que ya puede empezar a abrir. Una InsurTech que tiene un modelo de negocio de nicho, por ejemplo, para millennials, ¿qué le hace falta? Si tiene la tecnología a su disposición, si a lo mejor ha generado algoritmos o uso de inteligencia artificial que le permite entender mejor los comportamientos de nuestros potenciales clientes, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo. Por eso, el Open Insurance es una realidad. Ya se han dado cuenta grandes aseguradoras, cuando seas líder, cambia cuando eres líder. Allianz ya está viendo que se puede convertir en una plataforma tecnológica, además de asegurador. Y hay compañías, InsurTech, que ya están viendo eso. Dicho esto, de otro modo, esa es una realidad y veamos, y aquí os he traído algunos ejemplos de cómo con la tecnología, y si tenemos capacidad de conectarnos con nuestros legacy o nuestros core de forma ágil y rápida, podemos cambiar procesos o podemos crear una experiencia de usuario diferente. Entonces, os he traído un vídeo en donde estamos trabajando ahora mismo en Indra para crear seguros on demand con el uso de inteligencia artificial en chatbots. O sea, realmente podemos ahí poner cualquier tipo de producto. Aquí toda la suscripción de vida es complicada, es compleja porque tengo cuestionarios de salud. Son preguntas incómodas, pero tienen que hacer nuestros agentes o nuestra red. ¿Por qué no hacemos, usando inteligencia artificial, que lo hagan las preguntas un bot de forma asíncrona y desacoplada en el proceso de suscripción? El resultado de esa suscripción irá a la compañía y la compañía le meterá la sobreprima o de riesgo que considere, porque el seguro tiene que ser diferente por cada persona.
Y esto nos estamos apoyando con un reasegurador, en este caso Henry, alemán, que tiene todo un sistema de suscripción. Tiene todas las reglas, tiene una base de datos que pone a disposición para esto, que la va alimentando de medio mundo. Y con ellos estamos trabajando en esto. De forma que yo evito, a lo mejor, ir a consultas a médicos o interrumpir el proceso, en el que yo le digo a mi cliente, te tienes que hacer, si haces alpinismo o viajas, un análisis médico, y el cliente se va y 2 días después, o no me apetece ir al médico, o ya es el periodo de tiempo, ya no quiere contratar la póliza. Lo que facilitamos es el proceso de onboarding. Ahora mismo estamos incorporando su sistema de suscripción y estamos incorporando y estamos desarrollando los bots para que pueda ejecutarse de forma síncrona y que esto sea más fácil para el cliente suscribir una póliza de vida riesgo, en este caso, o suscribir una póliza, como veréis ahí, en seguros contextuales. ¿Por qué? Porque los seguros contextuales se ejecutan en el momento que un cliente necesita un seguro y tiene una necesidad. Cuando viaja, cuando tiene que ir, por ejemplo, a una actividad de riesgo, etc., ¿no? Son seguros que se producen en el momento en el que puedas tener esa necesidad. Y identificando si estás en un aeropuerto, identificando si tú vas a hacer algún tipo de viaje o has contratado un viaje, en ese momento se te proporcionan unos seguros ad hoc a lo que tú tienes que cubrir. Otro ejemplo, os voy a mostrar otro ejemplo de suscripción, en este caso de hogar, y en este caso utilizando inteligencia artificial. Este es un software que hemos preparado desde Indra para la suscripción de hogar, para la suscripción de communities, o comunidades o edificios, porque es un software que lo que hace es que tiene toda la geolocalización, solo pidiendo la dirección, es capaz de darte un valor de precio del continente, no del contenido, pero sí del continente. Yo no solo le tengo que preguntar exactamente su dirección, su código postal, de dónde se encuentra la propiedad a asegurar. No le tengo que hacer más preguntas. A partir de ahí, lo que tengo que tener es conectividad con bases de datos externas y a partir de aquí inferimos registros, en este caso el registro de la propiedad, que cada país tiene el suyo, nos proporcionan datos, servicios, que obviamente pagamos por ellos, e interactuamos con banca, vemos el estatus social de la zona en la que se compone, dónde está situada esa propiedad, y yo automáticamente le puedo proponer un precio de su propiedad. De esta forma, lo que estamos agilizando es el proceso. Otro punto con el tema de inteligencia artificial, el Vision Computer. Ya sabéis que la parte de inteligencia artificial con Machine Learning y Deep Learning están trabajando toda la parte de realmente lo que está haciendo la inteligencia artificial es intentar simular todos los sentidos, no los sentidos, sino las capacidades que tenemos el ser humano, que es la visión y el habla y el entendimiento de la lectura, principalmente. Y a partir de ahí es capaz de inferir situaciones. Bueno, pues nosotros con Vision Computer lo que estamos es haciendo videoperitaje. Yo ya puedo decir a mis clientes que cuando tienen un siniestro, tanto en su auto como en su hogar, que a través de su móvil me focalicen el siniestro y yo con los sistemas que yo puedo tener en remoto puedo hacer una evaluación de riesgo, por tanto tener un First Notice of Loss automático y poder proporcionarle un servicio a mi cliente de forma rápida, sin tener que desplazar personas. Y esto es otra realidad que se puede abordar en la industria del seguro incorporando tecnología. Voy a terminar ya, y esto es una realidad. El tema de la innovación siempre ha existido. Lo importante ahora es que pensemos, aparte de cambiarnos culturalmente y entendamos los facts, los hechos que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos que innovar pensando en un mundo digital. Porque esto es lo que nos va a cambiar y lo va a tener un resultado en nuestra P&L. Y esta sí que es importante, hacernos con terceros para empezar a pensar en esos nuevos modelos o impactos a los que podemos tener con el cliente. Y esto es lo que os he traído. Espero que os haya sido por lo menos una visión ligera de lo que podemos hacer o de lo que se puede innovar en la industria aseguradora
ojo, usando la tecnología y entendiendo el contexto externo que tenemos. Carlos nos presentaba cómo podemos innovar a través de lo que ya tenemos, canales o productos definidos. Pero la otra parte, y particularmente en esta industria, es explorar cuáles son esas zonas de riesgos, cuáles son esos nuevos elementos en que todos nuestros clientes están viendo oportunidades muy interesantes en que podemos acompañarlos a transferir inteligentemente ese riesgo al mercado. Y es parte de lo que queremos compartir con ustedes hoy. En muchas ocasiones en Latinoamérica nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando alrededor de gestión de riesgos. Recibíamos mucha información de afuera, mucha información de qué pasaba en Europa, Estados Unidos, su consolidada global, pero no teníamos la capacidad de poder mirar efectivamente qué era lo que pasaba en Latinoamérica. Por eso, lo que quisimos fue desarrollar un estudio. Este es el tercer estudio que realizamos para Latinoamérica. Decidimos asociarnos con RIMS para que tuviera esa rigurosidad, esa forma de estructurar y llevar a todos nuestros clientes y que nos acompañaran y nos dijeran qué es lo que están pensando alrededor de gestión de riesgos. ¿Qué es lo interesante? Y acá voy a compartir 6 elementos, 6 ideas con ustedes, que realmente es donde están esos espacios para que podamos innovar con todos nuestros clientes. Lo primero es que en este estudio quisimos de que fueran representados todos. Para eso lo que buscamos es que estuvieran la gran mayoría de los países en América Latina y no exclusivamente algunos que por su tamaño siempre tienen algún tipo de representación. Tenemos más de 10 países representados. Pero aparte de eso, quisimos que no fuera solamente estructurado alrededor de una única industria. En algunos casos la regulación nos marca qué debemos hacer en comportamiento de gestión de riesgos, pero acá representamos a todos. Tenemos más de 20 sectores industriales totalmente representados. Y acá viene el primer elemento que constituye espacios donde podemos innovar muy interesantemente. Usualmente la gestión de riesgos la veíamos muy asociada a aquellas organizaciones o empresas que ya tenían cierta madurez o cierto tamaño, donde comenzaban a pensar en seguros, donde comenzaban a pensar en nuevas formas de cubrir frente a eventualidades que pudieran tener. Pero acá entonces decidimos, mire, ¿por qué no le preguntamos a todos? ¿Y cómo veíamos el tamaño? A través de distribución por número de empleados, y miren que tenemos organizaciones que nos respondieron que tienen desde 10 empleados hasta otra que tienen más hasta 5.000. Todas fueron representadas en estas conclusiones. Y de la misma forma dijimos, no depende del ingreso. Los riesgos y la gestión de riesgos que protegemos no es exclusivamente para aquellos que tienen grandes montos que tienen que proteger, no, está para todos. Y también por lo mismo tenemos representados organizaciones que tienen ingresos menos de $1 millón hasta otras que tienen más de 500 millones de dólares. Entonces, acá lo interesante es que estas conclusiones representan a todos. ¿Qué vimos a nivel? Y fue la primera pregunta que nos dijeron. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los principales riesgos en Latinoamérica? 5 riesgos. Riesgo de competencia de mercado, riesgo financiero, regulatorio, talento y asociados a la gestión de continuidad de negocio. Usualmente asociados a la gestión de continuidad de negocios, todos estos riesgos relacionados con grandes catástrofes o situaciones extremadamente complejas de manejo macroeconómico. Segundo espacio interesante para que volvamos a repensar. El principal riesgo que están viendo las empresas en Latinoamérica son los cambios que se están dando en comportamiento de demanda y la misma situación de oferta en mercado. Todas las otras estructuraciones son usualmente donde nos movemos. Temas de riesgos financieros, elementos regulatorios, talento, y nuestra gente siempre tenemos productos interesantes para ellos. Y definitivamente todos los asociados a grandes catástrofes también los tenemos cubiertos. Pero hay una zona, y es el principal riesgo, porque las organizaciones están viendo cómo sus flujos de ingresos pueden tener ciertas oscilaciones que los están poniendo en situaciones complejas y están dependiendo de esa disrupción de la forma de entrar de nuevos competidores y particularmente de la caracterización de la demanda. Luis Carlos nos compartía ahora y es muy interesante, decía, miren, la forma, ya no podemos llegar en otra forma que no sea plataforma digital a nuestros nuevos consumidores. ¿Por qué? Porque todo se desarrolla ahí. Es exactamente eso. Todas las nuevas formas de negocio están marcando. Y las empresas en Latinoamérica nos dicen, este es el principal riesgo a cubrir.
Tercer elemento, y fue también parte del estudio, les dijimos, miren, hay una cantidad de nuevos conceptos y queremos saber ustedes qué tanto los conocen, porque todos estos conceptos son asociados a riesgos. Pero cuando les dijimos eso, les dijimos, vamos a responderlo en 3 formas. Lo primero es, ¿qué tanto lo conocen? Lo segundo es, ¿usted lo considera de utilidad? Y el tercero, que es bien interesante, es, ¿lo implementarían? Porque podemos tener cosas interesantes, pero no necesariamente representa una opción de lo que hacemos ahora, en el momento. Entonces, les presentamos 6 nuevos conceptos: riesgo emergentes, todo el value at risk, implementación de los indicadores de riesgo, que para las organizaciones es un gran reto, cuantificación y modelamiento. Y este es uno de los grandes aspectos donde comienza a haber un campo inmenso en las organizaciones, y no solamente en las organizaciones, sino en nosotros mismos. Parte de lo que no hemos hecho de forma consistente es mantener estructurada toda la información de datos que tenemos. Hoy por hoy seguimos teniendo problemas para poderla administrar, organizar y crear una analítica profunda a través de ellos. La parte de Risk Velocity, que es un concepto bien interesante porque es el modelo disruptivo que nos está cambiando la forma de ver los riesgos tradicionales, y el apetito de riesgo. ¿Qué nos contestaron? Quiero hacer énfasis en estos 3 últimos. A nivel de apetito de riesgo nos dijeron, mire, definitivamente acá es donde más conozco. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con apetito de riesgo es donde más utilidad le veo. ¿Por qué es importante cuando hacemos la innovación? Porque ese apetito de riesgo aplicado para todos los riesgos no tradicionales son los espacios que podemos explorar nuevamente de oportunidades y revisar con el mercado qué podemos hacer inteligentemente para los riesgos. Y lo último es que ellos decían que definitivamente acá es donde hay una oportunidad eficiente de que hay que implementarse rápidamente. A nivel de Risk Velocity, que es el disruptor que está cambiando todo lo que hemos visto en la forma en los riesgos tradicionales, no tenía mucho conocimiento. Y lo que nos decía es, mire, no lo conozco, no entiendo realmente qué representa, y por lo mismo no sé cómo implementarlo, cómo adoptarlo. Y acá nuevamente, para todos los que estamos participando en la industria de seguros, una gran oportunidad de cómo acompañarlos en ese cambio sobre la forma que se establecen los riesgos tradicionales. Y el último, el análisis de interdependencia, en el cual hace que haya muchos elementos que no están siendo considerados en la cadena de cómo adaptan cada uno de los elementos de riesgo. No hice referencia particularmente al primero que les presentamos, que fue riesgos emergentes, porque esta es la última parte que quiero compartir con ustedes. Riesgos emergentes quisimos mirarlo desde una óptica amplia. Usualmente el riesgo emergente se ve como son aquellos riesgos nuevos, estos que no los conocía, que están apareciendo, pero realmente la forma de entenderlo es cualquier riesgo en que no tengo una información amplia y suficiente para entenderlo. No se han manifestado bajo este esquema, con lo cual para mí son riesgos emergentes. Entonces, cuando lo vemos ya con esta caracterización, les preguntamos cuáles son los principales riesgos, y miren cuáles aparecen para Latinoamérica. Ámbito regulatorio, que no es un riesgo, realmente el riesgo está en los cambios en el ámbito regulatorio, y que tiene toda la lógica frente a lo que vivimos en Latinoamérica los 2 últimos años, y no solamente en una tendencia de industria. Lo segundo es cambios en las tendencias de clientes o mercado. Elemento interesante, porque recuerden que el riesgo principal que todas las organizaciones dieron fue riesgo en competidores y riesgo en el mercado como tal. Sin embargo, nuevamente está lo disruptivo de la nueva forma de aparecer de competidores y en el cambio de la demanda, que sienten que no tienen información amplia y suficiente. El tercero y el cuarto directamente asociado, ataques cibernéticos. No podemos tener alejado, y celebro muchísimo que por fin en Latinoamérica estamos tomando una conciencia más profunda alrededor de la exposición de riesgo cibernético. El riesgo cibernético era aquellos que todos sabían que estaba ahí, pero pensábamos que ocurría en otros lados. Ya lo bajamos. Y el cambio tecnológico que está asociado tanto a ataques cibernéticos como particularmente a cambios en tendencia de clientes y mercado. Los canales están transformando completamente, eso nos involucra en nuevos riesgos y nueva forma en que nosotros podemos acompañar
a nuestros clientes. Y por último, competidores. Sin embargo, y acá viene un espacio para estudiar nuevas formas o desarrollo de nuevos productos, está alrededor de que les preguntamos qué pueden hacer ustedes, cómo lo miden o cómo establecen. Y miren lo que comentan. La forma como lo están mirando actualmente es principalmente a través de revisiones basadas en riesgos materializados. No hay ninguna posibilidad que un riesgo considerado emergente, en el cual no tenemos información suficiente y amplia para entenderlo desde la perspectiva de materialización, consideremos que la forma de valorizarlo está asociado a revisiones basadas en riesgos ya materializados. Y nuevamente, ahí está un espacio amplio y muy interesante para desarrollar nuevos productos para responder. Uno que es vital, ustedes recuerdan que el riesgo de cyber no estaba en el punto 1, sino el riesgo emergente estaba en escala 3. Cuando lo vemos en escala 3, decimos es de los importantes, pero no está transformando. Sin embargo, cuando los preguntamos, oigan, a nivel de ataques cibernéticos, ¿qué tan urgente o cómo siente usted que esta preocupación es ya efectiva en este momento? La respuesta fue absolutamente, tomó casi el 100% y estaba diciendo, más del 75% decían es inmediata. El tema de cyber lo tenemos hoy. Sin embargo, nuevamente, es de los espacios en los que menos hemos explorado y acompañado a muchos de las organizaciones. Y por último, y creo que esto recoge nuevamente esos white space que tenemos para innovar y desarrollar nuevos productos, que cuando les preguntamos le dijimos, oigan, ¿usted entiende que el riesgo no es solamente un problema sino una oportunidad? 60% dijo, lo tengo clarísimo. Sí, definitivamente la gestión de riesgo incluye la valoración de oportunidades. Sin embargo, cuando les preguntamos si tenían una metodología consistente para cuantificarla, medirla y recolectarla, la respuesta fue al revés. Más del 60% dijeron no tener ninguna mecánica. Entonces, con esto lo que les queríamos era combatir cuál es la percepción que tienen, qué están concluyendo las principales empresas alrededor de Latinoamérica, alrededor de qué implica los nuevos ambientes, los nuevos elementos alrededor del riesgo, donde podemos hacer nosotros alguna diferencia con productos e innovación. Muchas gracias. Gracias a todos. Hoy les voy a hablar un poco sobre la evolución del riesgo cibernético y cómo está respondiendo el mercado de seguros a este nuevo y emergente riesgo. Creo que hoy en día es muy difícil imaginar una organización que no depende de alguna forma de su tecnología para operar. Poco a poco la digitalización, la transformación digital está cambiando la forma en la que nos comportamos y miramos los riesgos dentro de las empresas. Pero cuando hablamos del riesgo cibernético, ¿a qué nos referimos? Realmente es un término muy amplio y exhaustivo que se utiliza para describir una matriz de riesgos compuesta de diferentes fuentes, motivos y tipos de pérdida. Es mucho más que simplemente el riesgo de la tecnología, ya que también involucra temas de personas, de capital, temas regulatorios y políticos. El riesgo cibernético es un riesgo que habilita y amplifica los demás riesgos que las organizaciones se enfrentan y por lo tanto es tan difícil mitigar y cuantificar. No sé si ustedes conocen el informe emitido por el World Economic Forum, pero ellos emiten un informe cada año que resalta los principales riesgos globales para hacer negocios. Y este año, por primera vez, dentro de los 5 principales riesgos, tenemos 2 amenazas tecnológicos, que son los ciberataques y el fraude o el robo de datos. Su informe advirtió sobre los peligros que guardan si los líderes mundiales no prestan atención a este riesgo y empiecen a cambiar sus políticas y su coordinación para confrontar este riesgo. También el informe dijo que el costo del cibercrimen se ha duplicado en los últimos 5 años y hoy en día se considera como parte del costo de ese negocio. La ciberseguridad es más compleja que nunca y nunca había más riesgos asociados con la información y con las infracciones cibernéticas.
Las empresas están externalizando cada vez más sus operaciones vitales, lo que puede significar un incremento en el riesgo de la cadena de suministro. Y las organizaciones dicen que la ciberseguridad representa el área más grande donde tienen una escasez importante de habilidades. A medida que nos movemos hacia una era digital, los gobiernos en el mundo están en el proceso de hacer grandes cambios para proteger nuestra información y nuestros datos. Este año en Europa vimos la introducción de la nueva ley de protección de datos y en más cerca casa en Brasil acaban de aprobar su propia ley con muchas similitudes de la ley de Europa, incluyendo multas muy importantes por incumplimiento. También en Chile están en el proceso de aprobar su propia ley y solo es una cuestión de tiempo antes de que hagan lo mismo acá en Perú. También estamos viendo un surgimiento de ecosistemas digitales con todas sus complejidades y múltiples demandas de seguridad. Y por lo tanto, las empresas están comenzando a ver el riesgo cibernético no solamente como un riesgo tecnológico, sino como un riesgo empresarial, y eso es el cambio crucial. Aquí tenemos algunos de los riesgos claves que las organizaciones están confrontando cada día. Las organizaciones han sido recientemente y cada vez más objetivos de ataques de denegación de servicio, y el propósito de esos ataques es interrumpir los procesos normales de la organización al abrumar sus sistemas con cantidades masivas de solicitudes de datos y servidores. El ransomware es una de las formas de malware más populares y los ataques relacionados con los rescates han incrementado en los últimos años. También los actos negligentes. El riesgo humano es un riesgo muy importante en el panorama de su riesgo humano. Muchas veces el propósito de un ataque no es la tecnología, sino las personas dentro de la organización. A través de técnicas como el phishing se puede obtener acceso a una red cooperativa y el propósito de eso es extraer información sensible y datos credenciales de acceso. Recibo, transmisión de virus o malware y el uso no autorizado por terceros o por empleados, proveedores contratistas. La superficie de su red está determinado por los puntos de entrada, por entidades y personas. Y si alguien no autorizado tiene acceso a su red, pues eso significa un incremento en el riesgo de seguridad. Y todos esos tipos de riesgos pueden resultar en muchos diferentes tipos de pérdidas. Hay daño a la reputación, reclamos por terceros y reguladores, demandas de extorsión, y por algunas industrias como la energía o los servicios públicos o la minería, un incidente cibernético puede resultar en daños materiales, daños corporales y una pérdida física. Aquí tenemos unos ejemplos de ciberataques que hemos visto en los recientes años. El 2017 es conocido como el año de los ataques de ransomware. Y con el WannaCry se propósito a través de técnicas de phishing. Este ransomware terminó en 45.000 ataques, afectando 74 países. Y después vino el NotPetya, que impactó a 64 países y causó daños muy importantes a muchas empresas en todo el mundo, pero también acá en Perú. Este ataque específicamente era muy dañoso porque pretendió ser un ransomware, entonces pidió un rescate, pero en lugar de encriptar la información, lo que hizo era borrar la información completamente. Entonces por eso causó muchos daños porque las organizaciones afectadas tenían que reemplazar sus datos, reemplazar el hardware, y mientras que todo eso estaba pasando, estaban sufriendo una interrupción de negocio. También vimos que un ciberataque puede traspasar de lo cibernético a lo físico, como nos muestra el virus Stuxnet, que afectó a varias centrales nucleares en Irán en el 2010. Y este virus tenía como propósito los centrifugadores que están utilizados para producir el uranio. Al cambiar el tiempo del giro de los centrifugadores, podían destruirla. Este ataque se enfocaba en las aplicaciones que las instituciones se utilizan para conectarse al sistema SPEI, que es el sistema de transferencias interbancarias de México. Y el resultado de este ataque era el robo de 300 millones de pesos mexicanos. Luego en junio, 2 meses después, había un ataque en contra del Banco de Chile. Estoy segura que casi todos aquí han escuchado de ese ataque. Y al principio el ataque
impactó a las estaciones de trabajo, lo que impactó los servicios del banco, pero luego se daba cuenta de que ese ataque realmente es solo una distracción para el verdadero crimen, que era el robo de $10 millones. En realidad dicen que el robo era mucho más de eso, pero están declarando que era 10. Entonces, ¿cómo está respondiendo el mercado de seguros a este emergente riesgo? Pues las primeras pólizas de cyber aparecieron a finales de los 90, entonces es un producto bastante nuevo y por lo tanto el producto en sí mismo es muy inmadura. Y en esta época las pólizas tenían un alcance muy limitado, con muy pocos proveedores y más que nada eran una póliza de responsabilidad civil al frente de reclamos de terceros. Desde entonces se ha evolucionado mucho. Ahora hemos visto la introducción de nuevas coberturas como coberturas para pérdidas propias, como la extorsión, la interrupción de negocio. Y también más reciente hemos visto la introducción de coberturas especiales como la cobertura para daños materiales que pueden resultar de un ciberataque. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos viendo un incremento en demanda de industrias pesadas. Estamos viendo el endurecimiento de las regulaciones alrededor de la protección de datos y eso trae muchos riesgos para las organizaciones. Y también este año hemos visto un incremento significativo en cibercrimen en la región de América Latina. Creo que ahora las organizaciones aquí están dando cuenta de que realmente este riesgo sí les afecta y sí deberían estar pensando en cómo pueden transferir una parte de este riesgo. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi empresa y la solución que nosotros hemos desarrollado para gestionar este riesgo. Willis Towers Watson es una empresa líder en asesoraje, corretaje y soluciones. Y hemos desarrollado una solución que es integrada e innovadora para manejar ese riesgo que se enfoque en las personas, el capital y la tecnología. Y nuestra solución es enfocar en 3 etapas. Primero, trabajamos con nuestros clientes para evaluar su riesgo, para analizar su riesgo. Luego, trabajamos con ellos para cuantificarlo. Y finalmente, miramos opciones para transferir el riesgo al mercado de seguros. Entonces, el primer paso que tomamos es la evaluación del riesgo. Y el propósito de esta etapa es para mostrar al cliente su riesgo o su exposición a los riesgos cibernéticos y mostrarles cómo pueden mejorar su postura de riesgo al frente de este riesgo. Desafortunadamente no hay tiempo para hablar en mucho detalle sobre todas las herramientas que tenemos, pero como resumen tenemos una herramienta para el diagnóstico del nivel de exposición a los riesgos cibernéticos. Tenemos una metodología para el análisis y la cuantificación del peor escenario. Y eso es un trabajo muy profundo que hacemos con todas las diferentes áreas de la empresa. Y también tenemos soluciones que se enfocan en el riesgo de las personas. Nuestra base de datos de reclamos muestra que el 66% de todas las infracciones cibernéticas comienzan con el error humano o con los actos negligentes o maliciosos de los empleados. Entonces tenemos una herramienta, es realmente una encuesta que pasamos a las organizaciones para entender su cultura de riesgo y luego trabajamos con ellos para abordar las vulnerabilidades que están creadas por sus empleados. También tenemos un Cyber Readiness Diagnostic, que es un análisis de todas las funciones cibernéticas y eso ayuda a las organizaciones a desarrollar estrategias que definen la naturaleza y alcance su trabajo en ciberseguridad. El segundo paso que tomamos con nuestros clientes es la cuantificación de su riesgo. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos de nuestros clientes es cómo pueden cuantificar el riesgo cibernético y luego cómo pueden decidir sobre los límites de seguro adecuados a contratar. Anteriormente, cuando yo empecé a trabajar en seguros, la forma que siempre hicimos eso era mirar qué límites están comprando los competidores o empresas parecidas, pero eso no es una manera muy científica para mostrar a una entidad qué límite debería estar comprando y qué es su propia exposición. Entonces nosotros en Willis hemos trabajado y desarrollado una herramienta
para la cuantificación predictiva de ese riesgo que se llama Cyber Quantified. Y básicamente se enfoca en la predicción de tanto la frecuencia como la severidad de una violación de privacidad como una interrupción de la red. Entonces, recogemos información personal sobre nuestro cliente y entramos esa información en el modelo. Y el modelo, utilizando nuestra propia base de datos reclamos y un base de datos externo, corre 50.000 simulaciones de posibles pérdidas para mostrar cuánto es la probabilidad de una pérdida dañosa y cuánto le puede costar a la organización. En cuanto se ha hecho la cuantificación, también este modelo tiene la opción de poner distintas opciones distintas estrategias de transferencia de riesgo con diferentes límites, sublímites, retenciones, primas, y el modelo muestra cuál es el valor del seguro para cada opción. Entonces es una forma también para ayudar a nuestros clientes para tomar decisiones, y si ellos tienen que, presentar las diferentes alternativas a su junta directiva, pues tienen un argumento científico basado en datos que pueden utilizar. Y finalmente trabajamos con nuestros clientes para ayudarlos a transferir una parte de ese riesgo o todo ese riesgo. Y aquí es donde viene la póliza de seguro cibernético. Entonces, ¿qué cubre una póliza de seguro cibernético hoy en día? Como dije antes, se ha evolucionado mucho sobre los últimos 20 años. Pues hoy tienes coberturas para pérdidas propias y pérdidas de terceros. Con la parte de las pérdidas de terceros, la póliza responde pagando tanto los gastos de defensa como cualquier indemnización financiera que la organización termina pagando a los terceros que han sido impactados. Y esos reclamos pueden ser cosas como violación de información sensible, corrupción o eliminación de datos, denegación de servicio. Por ejemplo, si eres un banco y ofreces servicios de banca en línea y por un periodo de tiempo esos servicios no están disponibles por sus clientes, pues entonces esos clientes pueden hacer un reclamo por denegación de servicio. También el robo o la pérdida de hardware a computadores que tienen información sensible de terceros. Y violaciones de la propiedad intelectual, plagio o difamación, que es básicamente todo lo que el asegurado o el cliente publica en sus redes. Luego tienes pérdidas propias, que incluye la interrupción de la red o la interrupción de negocio, que es la pérdida de ingresos más el costo incrementado de trabajar, mientras que la red de la empresa está interrumpido. Y esta cobertura hoy en día es mucho más amplia de lo que era antes. Hoy no solamente contempla los delitos informáticos, pero también el sabotaje de empleados y errores operativos y administrativos dentro de la empresa. También tienes la cobertura para restauración de datos o activos digitales que han sido perdidos o dañados. También eso se extiende a sabotaje de empleados y errores operativos y administrativos. Y tienes la ciberextorsión, y aquí la póliza puede pagar tanto el rescate para recuperar la información como los honorarios para contratar una firma de expertos que pueden ayudar a identificar la amenaza y negociar la situación con los ciberdelincuentes. Y tienes gastos sociales, tienes cobertura para sanciones y multas, gastos de defensa al frente de una investigación regulatoria. Y yo creo que esa es una parte de la póliza más importante, que son los gastos de responder a una brecha. Entonces tienes los gastos para pagar una firma de computación externa para venir e investigar la brecha. Tienes acceso a una firma de relaciones públicas para mitigar y limitar el daño o el impacto reputacional de una brecha de información. Y también gastos asociados como gastos de notificar a los terceros impactados y gastos de supervisión de robo de identidad y crédito. Entonces, ¿qué sigue para este seguro? Como mencionado, es un seguro que está evolucionando mucho. Y es un peligro que es muy diferente a cualquier otro peligro visto por el mercado de seguros. Y eso está basado en amenazas cambiantes y la naturaleza del riesgo. Como mencioné, es un riesgo que sigue evolucionando. Lo que estamos viendo aquí en Latinoamérica es una demanda de empresas industriales. Antes el comprador tradicional de esta póliza siempre fue las instituciones financieras y las empresas de salud que manejan grandes cantidades de información sensible.
Pero recientemente estamos viendo que las organizaciones industriales como las petroleras, las empresas de servicios públicos, están dando cuenta de que hoy en día los ciberdelincuentes no solamente están dirigiéndose en contra de los datos y los activos financieros, pero también la infraestructura crítica. Y a través de eso estamos viendo demanda para coberturas que no son tradicionales de esta póliza, como cobertura para daños materiales y las pérdidas de ingresos consecuenciales a través de un daño material, lesiones corporales y responsabilidades ambientales. También estamos viendo productos hechos a medida para diferentes industrias. O sea, el riesgo cibernético para un banco y el riesgo cibernético para una aerolínea puede tener muchas diferencias. En Willis Towers Watson hemos desarrollado productos específicos. Tenemos un producto para aerolíneas que contempla las únicas o las consecuencias únicas que las aerolíneas se enfrentan a través de sus riesgos cibernéticos, como interrupción debido a cancelaciones de vuelos causados por interrupción en redes informáticos, y también las multas y la indemnización de la aviación civil derivados de una interrupción de la red. También tenemos un producto específico para instituciones financieras que contempla cosas que no están cubiertas por la póliza restante de cyber, como pérdidas de tarjetas plásticas causadas por clonación y las pérdidas financieras causadas por robo de datos confidenciales. Entonces, en conclusión, este es un riesgo que está en constante evolución, y lo que hace este seguro tan diferente a otros seguros que tenemos en el mercado es que realmente no hay datos históricos sobre los tipos de pérdidas que pueden resultar de los riesgos cibernéticos, que están constantemente cambiando y evolucionando. Dicen que suscribir un riesgo cibernético es más un arte que algo científico. Y yo creo que a medida que este riesgo sigue evolucionando y sigamos viendo más eventos que están asegurados, porque hoy en día la cantidad de empresas que están comprando el seguro ha incrementado mucho, pues vamos a ver un impacto fuerte sobre las coberturas y los precios para este seguro. Y termino la presentación diciendo que fuimos votados como el Cyber Risk Equipo en los premios de Nueva York este año. Cuando estuvimos conversando a hacer esta charla, se me ocurrió compartir dos cosas. Uno, que estamos viendo que está pasando y está siendo muy positivo con los clientes, y otros casos que no son buenos casos, que son los casos negativos. Obviamente en esos casos no ponemos el nombre de la institución, pero parte de los aprendizajes que hemos visto o lo que nos ha resaltado mucho conversando con distintas personas en organizaciones de seguro, sean locales o sean regionales. No voy a hablar mucho del detalle de qué está pasando en la industria. Los únicos puntos que no han tocado anteriormente los participantes que parecen importantes a resaltar es: tenemos un gran tema de fidelidad de clientes o el switching economy, que es algo muy importante, dado que es tan fácil los servicios directos al consumidor y las experiencias, como se estaba mencionando en las distintas charlas, de que el público cliente nuestro o cliente de todas las empresas que venden un producto y servicio tiene un patrón de compra distinto. Tenemos un tema importante por las métricas y los cambios de fidelidad. Otro tema importante es la frecuencia y severidad de reclamos. Vemos que se ha acelerado a nivel mundial, de que la cantidad de reclamos que tiene una persona por P&C en general ha crecido, tanto en incremento de montos, porque los carros, por ejemplo, en automóviles hoy en día los carros son mucho más complejos, los costos internos también son más complejos, entonces se está poniendo más complicado el hacerlo tradicional y la frecuencia de esos reclamos está subiendo. Y el peso del legado, mucha gente, porque yo vengo a Microsoft, va a decir, si este es el legacy tecnología. No, esto es legacy de tecnología, pero por otro lado nuestra forma de vender seguros, el ecosistema sigue siendo la misma. Y esto es algo que nos costó a nosotros también nuestra propia transformación interna. Yo me puedo transformar todo lo que quiera, pero si mi ecosistema que vende mis productos no se transforma y no mido a ellos de la misma manera que yo espero que mis empleados se transformen, eso no está teniendo un impacto directo y claro. Si yo puedo decir que tengo que vender todos estos multiseguros agrupados y ellos siguen vendiendo una sola línea de seguros, que es la que nosotros queremos poner el crecimiento de los premium, de los productos con primos más grandes, realmente no se ve esa desconexión. Es lo único que quisiera mencionar acá en general en el mercado. Sobre lo que estamos viendo que los clientes están haciendo bien, o lo que el típica receta 10.000 pies, muy parecido a lo que presentaron inicialmente también otros expositores, es esto, es cómo uno se centra en el cliente. Vamos a escuchar un par de historias
interesantes y un par de historias medio de terror todavía ese posicionamiento, como uno se centra en el cliente. Pero el centrarse en el cliente le ayuda a uno a diferenciar el servicio, cómo yo me anticipo a las ofertas acciones, cómo yo evito ese churn de clientes en mis productos de seguros, y no tener miedo a perder un cliente porque mi seguro es temporal, como bien mencionaba otros expositores. Mejorar la agilidad de negocio y crecer el negocio con mayor rentabilidad. De juntarnos con un par de gerentes generales de empresas de seguros locales o de externos también regionales, profitability es una de las cosas más importantes que ellos tienen en mente, y uno de los mecanismos más directos que ellos están viendo de tener ese crecimiento es penetrar a más mercados. Un mercado que todavía hay mucho espacio para ofrecer el producto y servicio que uno tiene. Y si vemos la realidad, esto es parte de la realidad de lo que comentamos antes, el switch economy, por más que nosotros estamos gastando el 65% por supuesto de nuestras inversiones en tecnología a mantener la luz prendida en nuestro día a día de nuestras oficinas, lo que está sucediendo es de que la cantidad de clientes asegurados que se podrían mudar de un asegurador a otro es 40% hoy en día, según Capgemini. En generación Y es inclusive más, 50%. Es decir, basta que venga alguien con una mejor experiencia que mi actual asegurador y se van a cambiar. Miren qué está pasando en Europa con los cambios regulatorios. Yo no me refiero a GPDR, no me refiero a las leyes peruanas como ley de privacidad de datos personales, me refiero a los cambios que hay en el ecosistema en Europa. En Europa se está permitiendo ahora, y esto no me acuerdo si ya entró en vigencia o no, pero es este año, donde si un proveedor, si un cliente de una entidad financiera recibe de un tercero un pedido de compartir la información digitalmente, basta que esta persona le dé acceso, ellos van a poder hacer todo ese cálculo. ¿Saben? Para que, o ellos van a poder tener acceso a la información de ese cliente. Lo cual suena medio interesante, pero ¿qué sucede en los negocios donde uno ofrece un servicio? Sucede que de repente yo tengo toda una serie de seguros con esta compañía y me bajo la app de otra compañía de seguros o un intermediario que me dice me va a ofrecer un mejor mecanismo para validar si tengo el mejor deal de lo que tengo asegurado. Y bastando con un par de clics voy a transferir mi información de mis productos y servicios que tengo en esta entidad, porque yo como usuario final se lo he dado ese visto bueno. Y ellos van a decir, te puedo ahorrar tanto en este seguro, te puedo ahorrar tanto en este seguro, te puedo ahorrar en este seguro. Haz clic acá para empezar el cambio. Imagínense portabilidad numérica, pero inclusive más fácil, porque va a estar digitalmente habilitado. Y esto está creciendo en Europa. ¿Cuándo va a llegar esto al resto del mundo? Estados Unidos no se espera que llegue tan pronto, pero en Latinoamérica es probable, como últimamente el gran número de regulaciones y cambios que hemos tenido, que se han adoptado mucha de esa cultura de cambio específicamente. Y vemos también la gran mayoría, Bain & Company, 79% utilizará canales digitales en su interacción con sus proveedores. Prefieren un canal digital a un canal de personas. La última vez que yo me junté con una persona de seguros, literalmente vino con brochures impresos, vino con su cuaderno para tomar nota y la mitad de las cosas que estuve viendo con esta persona me dijo que me las hacía entregar después por correo electrónico. Yo no soy millennial, pero ya estoy acostumbrado a otro comportamiento puntualmente en los servicios que tal vez uno toma. Entonces es ver cómo hacemos ese tipo de interacción. 48% se apoya en comentarios de redes sociales para adquirir un seguro hoy en día. Cada vez que alguien tiene que adquirir un seguro como un consumidor, se ve mucho en ese sentido. Fuente Accenture. Y 80% de clientes cambiarán de proveedor, ofrecen un servicio personalizado. Accenture. No importa qué analista estemos utilizando, Bain & Company, Capgemini, entre otros, todos tienen esta premisa de que hay una digitalización fuerte. Tenemos estos casos. Cuando en Microsoft pensamos en transformación digital, pensamos que si un cliente hace 4 cosas bien, le va bien. Uno es engancharse con sus clientes de la manera correcta para ofrecerle el mejor producto y servicio. Cómo empodero a mis empleados para trabajar. Ya hemos escuchado mucho de cibercrimen, hemos escuchado mucho del aspecto de movilidad, de empresas multinacionales, de negocios y agilidad. Okay, toda esta agilidad y esta dependencia tecnológica obviamente requiere un tipo de protección y habilitación. Cómo optimizar mis operaciones y finalmente cómo transformar mis productos. Entonces en cada uno de ellos voy a correr un par de casos. Le voy a hablar de unos anticasos de lo que estamos viendo también en el mercado. Entonces, engancharse con sus clientes, ¿cómo voy a utilizar esta información que tengo en mi cliente para que realmente sea una oportunidad donde nosotros podemos, obviamente, mejorar la relación con el cliente, conectarnos con el cliente, obviamente, mejorar el tipo de mix o producto que tenemos con ellos y cómo los entendemos mejor? Hay muchos casos a nivel mundial, Guarantee, Swift Life, IF,
Pero acá muy importante, la evolución, la atención al cliente está cambiando drásticamente. Hoy en día, la distribución entre lo que es totalmente humano, no humano asistido, o entre humano completamente y no humano completamente, hay un montón de rangos. Hay mucha gente cuando comenzamos a hablar de bots y cambio dicen, no, pero eso no va a pasar porque apenas uno se tranque con esto ya se cortó la comunicación. Y lo que está sucediendo es que no es uno y el otro, hay muchos intermedios al medio que van evolucionando, donde uno puede ver, por un ejemplo, tenemos unos clientes de insurance que tienen esto habilitado, donde ellos dicen, no, esto me parece carísimo, esto me parece muy caro, automáticamente dispara un agente para que ya le pueda hacer un tipo de propuesta o un tipo de escenario distinto. Y la verdad uno espera un tipo de interacción distinto. Ejemplos de estos hay varios. Uno es Guarantee, Pension and Life. Ellos redujeron el tiempo de atención de las soluciones, muchas veces porque no había un humano atrás. A veces muchas personas quieren saber algo muy directo, cuáles son mis clínicas de cobertura, quiero saber dónde están los accidentes, qué tipo de doctores tiene uno, entre muchos escenarios. La cantidad de renovaciones que están realizando se ha incrementado, la eficiencia de los agentes, es decir, agente hacia cantidad de clientes se ha incrementado también 25% y 55% incremento de capacidad de atención, pueden atender muchas más llamadas de manera directa, y esto lo hacen con este tipo de complementos específicos. Otro escenario, por ejemplo, acá es algo más local, es AFP Integra, que tienen un bot hoy en día disponible donde efectivamente uno puede hacer este tipo de escenarios. Y estamos hablando, como yo, sobre un evento nuestro de inteligencia artificial, donde con Marcos Salazar mencionaba, cuando esto salió al mercado, cuando salió el bot, solo el 14% de las atenciones que ellos tenían se quedaban solo en la máquina, ya solventaba totalmente el requisito del usuario. Ellos subieron a 40% en unos 2 o 3 meses de atención. Entonces redujeron la cantidad de pedidos o llamadas que podrían haber hacia un agente de manera efectiva. Y eso con el tiempo se va optimizando. No es poner un bot por tenerlo ahí, pero es cómo uno lo va trabajando y amasando con la inteligencia y la parte cognitiva para soportar ese tipo de modelos, ¿no? Esto lo pueden probar hoy en día. Los que son clientes y los que no son clientes también lo pueden probar hoy en día y comenzar a ver el tipo de modelo que ellos están utilizando. Y así hay un montón de otros escenarios. Vayamos mejor a los aprendizajes de clientes. Igual esta presentación va a estar disponible. Un aprendizaje interesante de una aseguradora local. Estamos, obviamente, todo el mundo ha hablado acá que data y Big Data son los elementos más importantes. Estamos sentados con una aseguradora local viendo hacer algunos escenarios de modelos de datos y hay una incongruencia fuerte entre la expectativa de calidad de los datos, inclusive por distintas líneas de negocio. Entonces decía, yo me siento muy tranquilo con mi data de todo lo que es seguros personales y salud, donde tengo un 80% de la data que la siento que la tengo en buena forma y formato, pero tengo un 20%, por ejemplo, de vehicular que es la única que confío. O sea, si se te pone con un grado de confiabilidad, confío en el 20% de la data. Si ese es el caso, ¿por qué pasa esto? Lo que nos está pasando es que hay una desconexión de los equipos comerciales de ir al mercado y asegurarse desde que se toma la data que está la data en la mejor calidad posible. Y eso incluye también los canales que al final venden por nosotros o los brokers que uno tiene en el mercado, de cómo esta calidad de data es entrada. No es necesariamente la prioridad número uno, necesariamente los canales comerciales, más que tecnología, que otras áreas, es uno de los espacios que nos hemos dado cuenta que es complicado. Y sin data es muy difícil manejar mejor el riesgo y es muy difícil también manejar mejor profitability, entre otros escenarios, modelos de pricing. Se vuelve más difícil si la data no es data completa o interesante. Otro tema importante es, estamos organizados principalmente por nuestros productos, no por experiencia de clientes. Estamos haciendo proyectos mixtos de innovación, pero le cuesta ver el valor a los grupos de negocio. Entonces esta institución obviamente ha montado todo y acá no estoy diciendo a nadie, porque no conozco una sola empresa de seguros que no tenga un taller, un grupo de innovación, o un piso, un edificio, o tenga algo en un lugar donde esté haciendo innovación. Pero lo que nos estamos dando cuenta es, todavía están organizados por su línea de productos, están organizados como se ven hacia adentro y como miden su pianel hacia adentro. Y cuando están haciendo todos esos grupos de colaboración entre grupos, todos los grupos están poniendo peros porque dicen de dónde sacó el tiempo, cómo es posible, etc. ¿Y eso qué nos dice? Que todavía está en el modelo tradicional y todavía no hay una transformación cultural interna. Entonces, si todavía estamos pensando como nosotros vemos las cosas hacia adentro y todavía nos cuesta pensar de que podemos dedicar o no una manera más fuerte a innovación, ahí es donde estamos viendo ese choque, por más de que estas instituciones tengan ese tipo de modelo. Eso también es una aseguradora local.
Hay cosas muy buenas que las seguridad local están haciendo, pero hay otros que son específicos y otros regionales que tienen ahí. El segundo es empoderar empleados, cómo yo habilito a mis empleados a trabajar de una manera más eficiente, muy importante con todo el tema de ciberseguridad y cambio regulatorio. Cómo uno cambia y adopta GDPR, ley de privacidad de datos personales, ley de historia clínica o cualquier otro cambio regulatorio que estemos viendo. Y han habido muchos escenarios. Por ejemplo, MetLife a nivel mundial, 65.000 empleados, consolidó todo eso justamente por el tema riesgo. Pasó de 40 sistemas de correo en un montón de lugares se unificó y comenzó a hacer colaboración segura dentro y comenzó también a hacerlo para mejorar significativamente el cumplimiento regulatorio y control de información que ellos tienen dentro. Otro ejemplo de estos, que es también Aya Group, que es Asia-Pacífico. Ellos trabajan en 14 países, si no me equivoco, de Asia-Pacífico, con múltiples idiomas, mucha gente volando, viajando, trabajando. Y de nuevo, también el empoderar un usuario distribuido y trabajo móvil es difícil. ¿Cómo ayudamos a que ellos puedan adoptar este tipo de soluciones o tecnologías? Y acá un par de escenarios de clientes locales. Uno es habilitar la colaboración, permite a los usuarios que sea colaboración, pero muchos procesos aún son físicos o basados en correo. Entonces, han invertido toda esta serie de necesidades de tecnología y todavía les piden a todos los empleados que vayan físicamente a la oficina. Y dos, la gran mayoría de procesos se hacen todavía por correo electrónico. Y ni siquiera es un proceso estructural como, oye, ayúdame con esta póliza, o ayúdame con este tema, o déjame verlo de un cliente. Y todo se está manejando por ese tipo de procesos todavía. Todavía como que o el core es muy duro, o todavía no está teniendo esa capacidad de agilidad, o todavía estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, parte del cambio cultural, ¿no? Entonces, transformar procesos a un correo electrónico genérico no mejora la agilidad o atención de usuarios. Y esto fue una conversación que tuvimos con una aseguradora regional que nos decía, oye, hemos invertido todo eso con ustedes, queremos ver por qué no estamos teniendo el impacto. Y de nuevo, no es poner tecnología por poner tecnología, es cómo nos sentamos a tener este impacto y asegurarnos que este tipo de procesos tengan otro tipo de atención, otro tipo de autoservicio. El otro escenario que teníamos acá es el tiempo perdido en reuniones, inclusive entre edificios tan cerca, reduce por promedio 3 horas de transporte por persona. Entonces, esta es una institución que tiene varios edificios en una misma zona y todavía está el modelo de vayamos físicamente hasta la oficina. Entonces, tienen que ir hasta la oficina físicamente, ir de un lado a otro. Y creo que con el tráfico que tenemos acá, especialmente en Lima, que es famoso en muchos lugares que está empeorando en grandes urbes y ciudades, esto se vuelve cada vez más complicado. Y acá hubo un momento de cómo nos funcionó a nosotros, por ejemplo, en Microsoft, ¿no? Vino un gerente general y dijo, está prohibida que ninguna reunión sea presencial. Lo contrario, no es que pongan también la parte de está prohibido pedirle a alguien que físicamente tenga que estar sentado en la reunión. Y hasta que eso pasó, nunca antes, inclusive nosotros en Microsoft, nosotros somos estos productos. Ni siquiera en Microsoft teníamos esa adopción tan masiva de conferencias y llamadas. Yo hoy en día tomo 20% de mis llamadas o 30% en el móvil, las tomo en casa. Mi jefe me obliga de cierta manera a siempre dedicar al menos un día fuera de la oficina, o sea que trabajas en mi casa como no estar back to back con reuniones o con los equipos internos necesariamente para tener un balance. Y esto ayuda a tener ese tipo de balance, pero cuando dijimos esto, ninguna reunión debe ser presencial, eso fue lo fundamental para reducir este tiempo perdido. También fue con este tipo de instituciones. Otro tema, optimizar operaciones. No lo voy a mencionar muy en detalle, pero de nuevo, los modelos analíticos que ya han escuchado hablar a otros participantes acá son parte de esto. Por ejemplo, acá MetLife usa todo el cálculo actuarial en modelos analíticos o procesamiento a demanda en nube. Lo hacen mucho más rápido de lo que lo hacían antes y más certero y a un menor costo. ¿Por qué? Porque si necesitan hacer un cálculo en este momento personalizado por cliente, obviamente no lo vas a hacer por cosas muy pequeñas, pero en general por cualquier tipo de proceso, antes de hacer cola para el procesamiento o ni siquiera pensar en eso, porque es un grado de inversión muy alto, ahora lo hacen sin ningún problema y pueden disparar los distintos procesos. Otros cálculos, creo que todos mencionaron en riesgos, uno de los escenarios de riesgos más grandes que está creciendo es todo el modelamiento de desastres naturales. Entonces hay soluciones específicas como RBS One que utiliza este modelo específico para desastres de flooding, de tormenta y de otro tipo de escenarios. Entonces que ya tiene estos modelos sectoriales para simplemente uno reutilizarlo, tomar la data que uno tiene y comenzar a correr modelos. Es más, me tomé la libertad de ver a Willis Towers Watson y ellos, por ejemplo, corren sus modelos actuariales, entre otras cosas, en nuestra nube también, como parte de sus servicios. Más que Microsoft sea el player que va a traer los
conocimiento absoluto vertical de cada uno de estos modelos. Para eso están los Indra, para eso están los Marsh, para eso están los Wilson Tower Group, donde muchos de nuestros clientes utilizan este tipo de capacidades para, no importando qué tipo de modelo quieran hacerlo, pueden utilizar de esa manera. ¿Qué estamos viendo? Operaciones. Nuestros modelos de riesgo son realizados principalmente en Excel, basado en experiencias de analistas. O como a mí mejor me gusta decir, yo creo que va por allá. Hay mucho tema humano en la toma de decisiones en base a la percepción de la persona que está definiendo cuál es esa métrica. Esos patrones basados en hipótesis de escritorio con un grupo de datos limitado reduce e infiere los datos. ¿Qué compañía tiene más del 50% del mercado de tarjetas de crédito en Estados Unidos? De la facturación. PayPal. Y PayPal, que tiene el 50% de ellos. ¿Saben cuántas datas de un banco guarda un banco? O sea, de una transacción guarda un banco hoy en día. Promedio. 8 datos de cada transacción. 15 es como que, ok, este banco es serio, está tomando mucho detalle sobre la información de una transacción en especial. PayPal guarda más de 60.000. Guarda el clima, guarda qué tipo de desastre ha habido, guarda cuántos comentarios en redes sociales políticos a favor o en contra hay de cada transacción, guarda volúmenes masivos de información. No porque va a poner una persona a leer, porque nadie se puede dar 60.000 datos de uno de ellos, pero los modelos analíticos pueden formar patrones y antipatrones entendiendo qué está sucediendo en base a la data. Y en base a la data es muy simple para ofrecer a alguien, oye, la última vez que estuviste ahí he visto que hay mucho consumo de pizza correlacionado con el comprar tickets de una entrada de partido de fútbol, y tú has comprado las últimas 2-3 veces un ticket de partido de fútbol, oye, haz clic acá para precomprar tu tarjeta, haz clic acá para precomprar una pizza para que llegue el horario del partido. Ese tipo de información son las cosas que PayPal puede hacer. Nadie está diciendo que salgamos ahora a incluir 60.000 datos en una transacción, pero habla mucho de que estamos muy lejos y estamos todavía en Excel tomando decisiones en base a modelos que no son matemáticos. Y ojo, esto no es ciencia ficción. Basta con traer personas que vean modelos matemáticos, estadísticos, no es ciencia ficción, darles un modelo de datos y decirle, corren un modelo de este tipo. O utilizar muchos los modelos que ya tienen muchos de los proveedores que existen en la industria y compararlo con la realidad. Compara los últimos 4 años con los primeros 6 meses del año y mira a ver quién tomó mejor decisión. Es como siempre hacemos todos nuestros proyectos analíticos. Es muy interesante ver ese tipo de modelos. Y finalmente, los proveedores de disponibilidad de la nube no garantiza 100% disponibilidad. Tuvimos un tema con un cliente que perdió servicios, está utilizando nuestra nube. Dice, ¿cómo es probable? Yo pensaba que la nube era infalible absolutamente y esto nunca se caía. Y en las conversaciones que tuvimos con ellos le dijimos, la nube habilita escenarios de alta disponibilidad, solamente que nunca decidieron directamente ver cómo hacerle paz. Error nuestro, estamos hablando con una empresa que está en el ecosistema de seguros. Debimos habernos sentados a decir, mira el riesgo que tienes, en base a este riesgo tienes que este tipo de escenario, tienes que poder tener disponibilidad, tienes que tener este tipo de cosas. Cosa que aprendimos ahí. Pero lo importante es, la nube es un elemento muy grande que ayuda, pero no es simple, no hay que tomarlo como que porque puse 10 datos en una nube, esto tiene total disponibilidad. Es cuestión de cómo uno utiliza la nube para tener ese tipo de disponibilidad. Y finalmente, transformar sus productos, que es cómo hago ofrecimientos distintos. Ejemplos de estos, telemetría y seguros basados en el conductor de Aviva. Aviva utiliza, en Inglaterra, utiliza una plataforma de móviles y la nube nuestra como para sacar todos los detalles de seguros en base al comportamiento de la persona. Entonces, la persona, por un acuerdo, obviamente uno ve en base al comportamiento del automóvil y la persona que está manejando, a qué nivel, cómo está manejando, de qué manera está manejando, muy rápido, frena, avanza, todo ese tipo de escenarios. En base a eso le pone un punto de valor a la persona y en base a eso le hace unos específicos para el nivel de costos y la forma como maneja esta persona. Tal vez tenemos una persona que maneja de su casa a la oficina, que son 6 cuadras todos los días en una zona donde no hay tráfico, y esa persona tal vez puede vender un seguro más bajo con menos riesgo. Y tal vez tengo una persona que maneja auto deportivo, corre a todos lados, maneja bastantes largas horas en horarios muy altos, y ahí cambia el modelo del seguro. Y esto inclusive incrementó el NPS de los clientes cuando estábamos utilizando el seguro, porque inclusive los ponía a competir. Oye, ¿cómo estás tú manejando contra tus amigos de seguros directos en nuestro país realmente? Y ha habido comenzado a ver un auge, no solamente acá a nivel mundial. SWOT Digital ha sido una atención a algo muy interesante donde ya el cliente puede comprarlo directamente, tenerlo digitalmente, no tiene que interactuar con nadie, tener ese tipo de modelo. Es un modelo de servicio de atención directa, puede haber un montón más.
y es lo que estamos viendo en el mundo que está creciendo. Esto fue un servicio digital de SWAT local que está utilizando nuestra plataforma para hacerlo, y el otro es el servicio digital, no, lo dupliqué. En resumen, hay 4 grandes pilares cuando uno quiere tratar de ser exitoso, y no importa la industria, no importa si es el sector público, sector privado o una aseguradora. Si uno se enfoca en cómo se engancha uno con sus clientes, cómo empoderar a sus empleados, cómo optimizar la parte operativa interna, cómo va a transformar sus productos, uno tiene una buena chance de lograr hacerlo, pero obviamente había un montón de aprendizajes ahí de cómo algunas veces no se ha utilizado de la mejor manera uno y otros casos. Espero que haya sido algo de valor y complemento a lo que ya estuvieron conversando con estas personas. De lo que estuve escuchando de las conversaciones, algunos de ustedes hablaron un poco de cultura y de talento necesario para poder transformar las organizaciones. No sé si de la experiencia, de lo que han visto en diferentes empresas, ¿cuáles son esos elementos centrales de cultura que son los que tienen que empezar a cambiar? Pregunta abierta para algunos de ustedes. Un comentario muy corto. Solo quería mencionar que yo creo que el mercado de seguros es un mercado bastante tradicional. Hay un dicho que dice que la gente que nace en seguros muere en seguros. Y yo creo que es muy importante traer talento de afuera. Estaba leyendo el otro día un artículo que dijo que solo el 2% de todas las personas que terminan la universidad en Estados Unidos tienen interés en entrar al mercado de seguros. Entonces yo creo que por el lado de los corredores y los aseguradores es importante traer talento de fuera con otras habilidades, otros intereses, y eso va a incrementar la innovación y las nuevas ideas. Solo para complementar, el talento es súper importante, pero el talento no se va a retener si es que no hay un cambio cultural en la compañía. Y algo que a nosotros nos costó mucho este cambio cultural internamente, muchísimo. Y creo que ya como compañía hemos pasado a un lugar donde ya la cultura no nos preocupa, pero lo que hemos visto en muchos clientes son esos mismos detalles de cambio cultural, donde cuando hablamos con un director y él no está seguro de todo este tema de transformación cultural y si realmente las insurtech están viniendo y está sucediendo, ahí es donde nos damos un shock, porque es si el gerente general o un director de unidad y la capa gerencial no cree en este cambio cultural, no hay nada que una persona súper talentosa que venga pueda hacer de cambio. Entonces, yo he visto mucho en Latinoamérica y localmente que todavía ese cambio cultural no necesariamente se ha dado dentro, a nivel de dirección y a nivel de gerencia o jefes, para que después pase última milla. A nosotros nos pasó que fue gerencia central o la dirección CEO, grupos regionales, managers y después la última milla de empleados. Y si el ir por acá directamente al final no ayuda. Termina siendo esas reuniones cada 3 meses donde alguien dice, ¿se acuerdan conmigo más con nuestro proceso de transformación digital? Y todo el mundo no se acuerda de lo que habían conversado hace 3 meses en la última reunión, ¿no? De acuerdo, Alex. Y es un tema bien de líder, ¿no? El liderazgo del CEO es clave para iniciar esos procesos de transformación y, como decías, Elizabeth, el hecho de que de diferentes industrias participemos vengan a la industria de seguros es bien relevante, ¿no? Y de hecho esta es una industria en un ecosistema bien diverso, ¿no? Porque tenemos los intermediarios en la industria de seguros son bien relevantes, ¿no? Entonces, me preguntaba, mientras los escuchaba a ti, Gerardo, hablando un poquito del rol de asesoría de Marsh, por ejemplo, para identificar riesgos, ¿cuál es el rol de los asesores en esta industria si queremos gatillar procesos de transformación y de innovación? Es bien interesante esto y sobre todo adaptándolo a tu pregunta anterior. Siempre hablamos de los temas relacionados a talento. Como parte del benchmark, algo que encontramos es que por primera vez comenzó a aparecer sistemáticamente como uno de los riesgos principales el tema de talento. Y el tema de talento no es exclusivamente alrededor de cómo encontrar los colaboradores correctos, sino especialmente cómo encontrarlos, incentivarlos, mantenerlos y adaptarlos a lo que tenemos que realizar. Y particularmente, ¿por qué? Porque es que no somos tantos los que conocemos los temas de riesgo. Si ustedes los miran en el trasfondo, somos un grupo relativamente pequeño
los que nos hemos dedicado a entender todas las diversas formas que pueden haber alrededor de la gestión de riesgos. Y eso hace un par de datos bien interesantes. Los primeros es que hay una serie de profesiones asociadas a la gestión de riesgos que ya en Latinoamérica cambió la curva de oferta y demanda. Esto quiere decir que las universidades no están generando la cantidad de profesionales que estamos requiriendo todos los interesados, y eso hace que entre todos nosotros pues aún más queremos retener, o como decías, atraer ese talento que si no lo cuidamos las otras organizaciones pues se vuelve aún más complejo. Entonces ese es uno de los elementos. Y el segundo es que desafortunadamente el tema de gestión de riesgos o identificación de riesgos no es un tema que haya permeado sistemáticamente a todas las otras profesiones. En alguna forma se ha mantenido en algunas muy puntuales, pero realmente el tema de riesgos es transversal a todo. Lo vemos desde los abogados que ya están comenzando a hablar de sus matrices de riesgos. Estamos viendo cómo desde los médicos la forma y la aproximación para estudiar una casuística está relacionado con ir descartando riesgos asociados a una situación en algún paciente. Entonces ese es el segundo elemento, que también lo que termina creando es mayor presión, retener, mantener, gestionar el talento, y tercero, mantener la continuidad para lograr efectivamente acompañar a nuestros clientes en identificar riesgos. Lo que nosotros hacemos es gestionarlos. Si no trabajamos en la vertiente de riesgos, no vamos a poder seguir innovando. De acuerdo, y creo que ahora hemos visto varios modelos de tipos de productos, ¿no? Productos que están saliendo. ¿Cuáles son esas macro tendencias de formas de entregar nuevos productos a los clientes? De repente, Luis Carlos, ¿qué es lo que has visto en tipos de nuevos productos que hoy en día tenemos en seguros o podríamos tener? Mira, lo que estamos, no sé si lo activado, ¿sí me oye? Sí. Lo que sí que estamos viendo, y yo me centro en el mercado español, en el que hace como 3 años, o sea, la innovación en el sentido de intentar generar nuevos modelos de negocio o cambiar procesos, fue hace 3 años, porque en las aseguradoras, como modelo tradicional, cuando alguien mandaba tú eres el departamento de innovación, te metían en el sótano y de llevar 10 personas te dejaban solo a innovar. Vale. Entonces, en 3 años empezaron a generar incubadoras, empezaron a abrirse. Y al empezar a abrirse, empezaron a atraer talento externo. Y a partir de ahí empezaron a generar productos. Y se dieron cuenta, nosotros ahora en España, yo no sé ustedes aquí, pero el tema de la economía colaborativa, el de compartir el coche, compartir la casa, el Airbnb, el BlaBlaCar que tenemos allí en España, que por cierto, ahí han visto innovación, oportunidades de innovación y de oportunidades de negocio, grandes aseguradoras. BlaBlaCar, que es, yo no sé si ustedes lo conocen, es una persona, se va, pues vive en una ciudad aquí cercana, en una aplicación, dice voy a ir a esta ciudad de tal a tal hora, hay alguien que quiere venir conmigo, yo le llevo y compartimos el costo de la gasolina. ¿Quién asegura eso? Bien, pues AXA en España genera un seguro colaborativo para las personas que se montan en los coches con terceros. Es una oportunidad de negocio. ¿Quién asegura los apartamentos o el renting de apartamentos que son temporales para el turismo? Bueno, pues ya hay aseguradoras que lo están poniendo en marcha a través de Insurtech, que ya tienen la tecnología y estaban preparados o no. ¿Qué está pasando con los eventos de ocio? O sea, pues los conciertos de música, los partidos de fútbol. Durante 3 horas hay personas que están asistiendo a ese partido. Han comprado la entrada, en el caso del fútbol en España todavía no es caro, pero los conciertos son muy caros. O sea, ir a ver U2, ir a ver Coldplay, pues que cuesta $90, $100. ¿Qué pasa si suspenden ese evento? Pues ya están asegurando la suspensión de esos eventos. Porque para un millennial el gastarse $100, el asistir a ese evento, lo valora. Y hay oportunidades. Estoy poniendo ejemplos de productos novedosos que están saliendo en el mercado. Y esto va más.
Esto además, ahora tenemos ahí una polémica con unos ciclomotores, quieren, bueno, con bicicletas que tienen un automotor, que la gente lo coge para evitar el auto. ¿Quién asegura todo eso? ¿Quién asegura al que toma un... Subieron las tasas de accidentes. Claro, No, entonces tenemos que empezar a ver que el comportamiento de nuestros clientes son distintos. Ya no tienen propiedad o tienden a no tener propiedad, comparten, pero se preocupan de las mismas cosas que los que hacíamos el seguro, éramos tradicionales. Lo que hay que empezar es a venderle modelos de seguros de forma distinta. Y es lo que está ocurriendo o por lo menos lo que estamos viendo en España, y lo que nos está obligando a las tecnológicas a decir, pues tienes que ser ágil, rápido, tienes que utilizar la tecnología de forma inmediata, la cloud. O sea, si no estás en cloud y no eres móvil, olvídate. O sea, y a mí me da igual ya el proveedor que está aquí, los compañeros de Microsoft, Amazon, etc., ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que ya manejar de forma muy ágil. Y bueno, pues ahí ya va con el talento, la cultura. Si no está sponsorizado por un gerente general, ese cambio nos podemos olvidar. Sí. ¿Cuántos de ustedes les dejan cometer un error cuando proponen algo? Si les penalizan por eso, todavía no están preparados. Y me ha gustado esta mañana que decían, ¿están viendo ustedes el agua? Es que eso va a tardar 5 minutos y si no, el competidor de enfrente se lo va a llevar. Súper buena la dinámica. Sí, de acuerdo. Creo que tenías una acotación más. Sí, es algo bien interesante cuando mencionabas el tema de todos los cambios disruptivos que tenemos ahora por el tema digital. Pues lo que hemos visto hoy todo el día es como si no estamos en plataforma y no estamos en cloud, si no tenemos respuesta digital, si no cambiamos la forma. Sin embargo, quería hacerles un par de precisiones. Todo lo que tiene que ver alrededor de digital y cyber no es, digamos, innovación. Es una necesidad imperativa. No podemos pensar de que podemos seguir haciendo negocio en los modelos que tenemos si no transformamos el esquema, y es a través de toda la forma digital. Sin embargo, en la industria, particularmente es un poco lo que les traía hoy, tiene una gran particularidad que no ocurre en otros tipos de industria, donde los productos casi que ya han cubierto todas las posibilidades. Lo que hace uno es innovar a través de esos productos. Acá todavía tenemos un espacio inmenso en otros modelos de riesgos, en otros riesgos no tradicionales. Y por eso es muy interesante que trabajemos en las dos perspectivas. ¿Cómo transformamos nuestra propuesta digital? ¿Cómo habilitamos los nuevos productos en todos esos espacios novedosos de riesgos? De acuerdo. Me quedo con tus últimas palabras. En esta industria y en particular en el Perú tenemos un desafío gigante, muchísimas personas con la necesidad de protección y la verdad que no tenemos todavía todos los productos, servicios o las formas de llegar a ellos para poder lograr, pues soñamos con una penetración de 80% de los seguros en el país y creo que con la tecnología, la capacidad y la cultura que debemos fomentar tenemos que poder llegar a eso. Les agradezco muchísimo a los panelistas.